La lucha por los derechos de la mujer está de actualidad. En estos últimos años han proliferado en España un gran número de asociaciones feministas. Si hablamos de feminismo, es obligatorio que en nuestro subconsciente aparezca un nombre. Posiblemente la mejor escritora de este país, la mejor novelista sin ningún género de dudas, directora de la Biblioteca de la Mujer, conferenciante, periodista, escritora a todo terreno de novelas, poemas, dramas, cuentos y hasta libros de viajes. Hoy vamos a repasar la vida de la precursora de los derechos de la mujer, que vivió como le dio la gana, cuando la mayoría de las mujeres no podían hacerlo. Atrevida, valiente y extremadamente culta, esta es la historia de Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa. Nació el 16 de septiembre de 1851 en Coruña. En sus novelas se refería a esta ciudad como Marineda. Era hija única. Sus padres, José y Amalia, eran los condes de Pardo Bazán. Su padre fue alcalde de Coruña y posteriormente diputado nacional. Fue nombrado por el Vaticano conde de Pardo Bazán por su defensa de la Iglesia, también defensor a ultranza de la propiedad privada y con un gran empeño en la creación de escuelas de agricultura en Galicia. Emilia tuvo una infancia feliz. Era una gran estudiante y una devoradora de libros, especialmente el Quijote, del que dijo que lo leyó varias veces. Su madre inculcó a la niña la necesidad de estudiar y formarse y que aprendiera a tocar el piano y equitación. A medida que iba creciendo, comenzó a frecuentar todo tipo de reuniones donde se daba cita a la clase denominada alta. Era extrovertida, vivaz y tenía una gran facilidad para ser el centro de atención. Con 15 años, conoce a José Fernando Quiroga Pérez de Deza, estudiante de Derecho de 20 años, con quien se casó un año después, el 10 de julio de 1868, en la capilla del Pazo de Meirás. La pareja vivía con los padres de Emilia, con los que se trasladaron a Madrid en 1869, donde pasaban los inviernos. La reina Isabel II por aquel entonces marchó al exilio, tras estallar un levantamiento, y esto desencadena el establecimiento de la Primera República. El padre de Emilia, desencantado, abandona las cortes y se dedica a viajar por Europa en compañía de su familia. Viajes culturales, en especial Francia, Austria e Italia. Durante estos viajes, nuestra protagonista, que hablaba italiano, francés, alemán e inglés, entra en contacto con los grandes de la literatura. Como ya hemos dicho, le gustaba leer y no tenía inconveniente en debatir sobre cualquier tema de actualidad, incluso con Víctor Hugo, que por aquel entonces quizás fuera una de las personas más influyentes de Europa. Emilia informaba al diario La Época de lo que acontecía en el exterior desde París y Roma, convirtiéndose así en la primera corresponsal española. En 1876 gana un certamen literario sobre el padre Feijoo, convocado en Orense con tan solo 25 años. Ese mismo año nace su primer hijo, Jaime, al cual le dedicó su único poemario. A este le siguieron dos hijos más, en 1878 María de las Nieves, familiarmente Blanca, y en 1881 Carmen. En 1879 publica su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, a la que siguen Un viaje de novios y San Francisco de Asís. En 1882 y 1883 escribe artículos inspirados en el naturalismo de Émile Zola, que fueron publicados con el título de La cuestión palpitante. Estos textos originaron una gran polémica en la sociedad conservadora. Se definió como literatura atea e incluso de pornografía, a lo que había que sumar que quien lo escribía era una mujer. Por otra parte, a Emilia no le hacía falta tener un cuerpo perfecto, ni un rostro agraciado. Le bastaba su simpatía, su forma de ser, para ser la protagonista allí donde hacía acto de presencia y también para tener un gran número de amantes. Además de interesarle todo lo que pasaba en Europa y ser la precursora del naturalismo y del feminismo, le encantaba el sexo. Algo que queda patente en varios de sus escritos, que hay que leer e interpretar teniendo en cuenta la época en que fueron escritos. Insolación fue uno de esos libros, criticado abiertamente por escritores de la época como Leopoldo Alas Clarín, que llegó a decir: antipático poema de una jamona atrasada de caricias. O Emilio Bobadilla, que haciendo referencia al argumento de la obra dijo: una señora, una verdadera señora, no se va de juerga, y menos con un hombre a quien apenas conoce.
pero la realidad es que este libro es un libro maravilloso que tiene citas como la siguiente: Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean? ¿Y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten, aunque para manifestarlo dijesen tantas majaderías como los chulos del café suizo? Si no lo decimos, lo pensamos, y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro. Emilia escribía prácticamente una novela por año. Escribió unas 40. En 1883 publicó su tercera obra, La Tribuna, que habla de una cigarrera de Coruña, y fue la primera obra naturalista que se publicaba en España, y la primera novela donde se habla de los obreros y de la emancipación de la mujer. Su marido, a la que ella llamaba cariñosamente Pepiño, le dijo que dejara de escribir sobre estos temas, en especial sobre el sexo, y que pidiera perdón o se retractara públicamente por lo que había escrito. La temperamental doña Emilia le dijo que jamás se iba a retractar y mucho menos pedir perdón. Es más, que seguiría escribiendo lo que ella quisiera. Un año más tarde, en 1884, la pareja se separa de mutuo acuerdo, algo que tampoco era muy normal en esa época, y mucho menos lo era que siguieran teniendo una magnífica relación, hecho que se puede comprobar cuando José Quiroga falleció 28 años después de haberse separado y doña Emilia le guardó luto durante un año. Hoy en día debería ser obligado en los colegios leer los libros y artículos que nos ha dejado esta mujer, porque su manera de escribir es inigualable. Solía escribir también sobre los caciques que, según ella, esclavizaban a los gallegos humildes, y lo hacía siempre en su tierra natal, donde pasaba los veranos. En 1886 escribe su obra cumbre, Los Pazos de Ulloa, y en 1887 la segunda parte, La Madre Naturaleza. En estos dos libros describe de manera majestuosa cómo se vivía en la Galicia del siglo XIX. Doña Emilia siempre escribió en castellano, lo cual no le privaba de presumir de ser gallega y defender a su tierra tanto en sus libros como en sus viajes. Escribía en español empleando la lógica. En Los Pazos de Ulloa se mezclan los personajes que hablan español con los que hablan un gallego, que sería incomprensible para los lectores castellanos. Emilia crea una lengua que puede ser fácilmente entendida por el lector, sea de donde sea. Una lengua inexistente, pero totalmente válida. Lo primero son los lectores. En la actualidad, llama la atención ver la página web de la Casa Museo de doña Emilia Pardo Bazán en gallego. Menos mal que de momento se puede elegir idioma y entre ellos está el español. Repito, de momento. Aprovecho para dejar caer que Emilia Pardo Bazán nunca hablaba de La Coruña ni de A Coruña, simplemente decía Coruña. A veces es más sencillo de lo que parece evitar las polémicas más absurdas. Aunque no es muy conocida su obra de terror, también abordó este género y hoy en día es seguida por los denominados góticos. Una vez que falleció su padre, en 1890 fue nombrada condesa de Bazán. Doña Emilia publica entonces una revista, El Nuevo Teatro Crítico, en la cual sucedió algo increíble. Doña Emilia escribía la introducción, el tema de la semana, los artículos, las críticas. Escribía sobre viajes, sobre moda. Resumiendo, escribía la revista entera. Llegado a este punto, esta mujer ya era admirada en toda Europa, pero aún así no consiguió entrar en la Real Academia de la Lengua Española. Su candidatura fue rechazada en 1889, en 1891 y en 1912. Los argumentos para esta injusticia eran de lo más chabacanos, llegándose incluso a proferir insultos contra su persona por parte de miembros de la Real Academia y escritores contemporáneos. Juan Valera decía que había que invitar a la escritora gallega a visitar la Academia y mostrarle sus sillones, advirtiéndole de que no se podían cambiar. De esta manera se daría cuenta de que no se podía sentar en ninguno, ya que su trasero era mucho mayor. También Menéndez Pelayo dejó esta perla a la hora de describir a doña Emilia: literata fea con peligro de convertirse en librepensadora. La respuesta de doña Emilia a las continuas negativas de su ingreso en la Real Academia fue la siguiente: para mí, esta es una cuestión que solo ha llegado a interesarme por un concepto ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la Academia, sino por defender un derecho indiscutible que a mi juicio tienen las mujeres.
A mí no se me ha admitido en la academia no por mi personalidad literaria, según han dicho todos los que podían votarme, sino por ser mujer. Emilia no era una feminista al uso del siglo XIX. Su lucha no estaba en las calles, estaba en las instituciones. En una conferencia en 1892 sobre la educación del hombre y la mujer dijo lo siguiente: «Apenas pueden los hombres formarse idea de lo difícil que es para una mujer adquirir cultura. Los varones, desde que pueden andar y hablar, concurren a las escuelas de instrucción primaria, luego al instituto, a la academia, a la universidad, todo ventajas. Y para la mujer, obstáculos todos». Volviendo a su vida más íntima, entre sus múltiples romances había uno que se encontraba en un escalón superior. Podríamos decir que fue el amor de su vida, el gran Benito Pérez Galdós, aunque esto no quita que doña Emilia siguiera manteniendo sus escarceos amorosos al margen de su historia con el brillante escritor. Existen cartas dirigidas por esta a Galdós desde el principio de la relación y se dirigía a él como ilustre maestro y amigo. Cuando la relación ya estaba más avanzada y se recuperan de una pelea de enamorados, la escritora gallega le pone en una de sus cartas lo siguiente: «Ven a tomar posesión de estos aposentos escultóricos. Aquí está la buitra esperando por su pájaro bobo, por su mochuelo. Hay en mí una vida tal afectiva y física que puedo sin mentir decir que soy tuya, toda. Me has reconquistado de muchas maneras, y más que nada porque nunca me habías perdido, porque te quise ayer y te querré mañana». Se tiene constancia de que en muchas de estas cartas hay un alto contenido erótico. De las que escribió Emilia, se han publicado unas 90 en libros como Miquiño mío, de Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández. Pero las de Galdós, en las que se sabe que dice cosas como «estoy deseando volver a verte para comerte los pechos», no aparecen. Se llegó a decir, y hay quien lo sigue manteniendo, que la mujer de Franco, Carmen Polo, las quemó al encontrarlas en la biblioteca del Pazo de Meirás. Pero en el año 2020 el diario La Razón publicó que estas cartas las tenía el académico de la Real Academia de la Lengua Española, Agustín González de Amezúa, fallecido en 1956, lo cual es corroborado por su hija, que aún vive, la cual dice que actualmente no las tiene porque cree que le fueron robadas. Otra versión de los hechos muy extendida es la que dice que estas cartas no se publican por no perjudicar a la imagen de Pérez Galdós. Lo que sí es cierto es que de vez en cuando en alguna subasta van apareciendo algunas de estas cartas. Este romance duró más de 20 años, durante los cuales Pérez Galdós escribió su gran obra, Los episodios nacionales. Si has leído a los dos, observarás que en muchas partes de la obra cumbre de Galdós se nota la influencia de la escritora gallega. Siguiendo con nuestra protagonista y su trayectoria, esta también fue nombrada responsable de la sección literaria del Ateneo madrileño. Se especializó en literatura rusa y en 1910 fue elegida consejera de Administración Pública, su único cargo en política. En 1914 se le impuso la banda de la Orden de María Luisa y recibe del Papa Benedicto XV la Cruz Pro Ecclesia e Pontífice. En 1916 se le concedió la cátedra de lenguas neolatinas y no está de más recordar que muchos de sus alumnos se negaban a ir a clase. Por lo general asistían entre 3 y 5. El machismo era tal que incluso el resto de profesorado no se relacionaba con ella, los catedráticos tampoco. Emilia tuvo muchos problemas de salud, aunque gracias a su poder económico podía permitirse el asistir a los mejores médicos y balnearios. Era diabética, pero en 1921 esta enfermedad se le complicó con una afección pulmonar y el 12 de mayo de ese mismo año, cuando se encontraba escribiendo, sufrió un desmayo en su domicilio en Madrid y posteriormente falleció. Sus restos reposan en la cripta de la Basílica de la Concepción de la calle Goya de Madrid, junto a los de su hijo Jaime y su nieto. Aunque su deseo era ser enterrada en el hoy famoso Pazo de Meirás, deseo que nunca pudo ver cumplido. Pues esta es la historia de doña Emilia, pero ahora empieza la del Pazo de Meirás, una historia que nos han metido manipulada hasta tal extremo y que poco tiene que ver con la realidad. Los medios de comunicación en su práctica totalidad, el Gobierno de España y la Xunta de Galicia, nos hablan de cómo Franco se quedó con el Pazo de Meirás, bajo la mentira de que era un regalo de los gallegos al jefe del Estado. Efectivamente, no fue un regalo de los gallegos, pero tampoco es cierto que Franco se adueñara de la propiedad sin más. Las cosas sucedieron como sucedieron, y contarlo no se tiene que ver con un apoyo a los Franco, porque no lo es, simplemente se trata de contar la verdad.
Antes de nada, quiero que veáis cómo lo cuenta la escritora Ana Martos en la Televisión Pública de Madrid. Resulta que Emilia Pardo Bazán, que era gallega, que nació en La Coruña y que era súper gallega, una escritora gallega, pues está enterrada aquí, en Madrid, en la calle Goya. Emilia vivió en Madrid muchos años, vivió un cuarto de siglo en la calle San Bernardo. Quiero decir que para ella Madrid fue algo muy importante. En La Coruña, ella tenía una propiedad que había heredado de su padre, porque era heredera, era hija única del padre, y había heredado una propiedad muy bonita que se llamaba La Granja de Meirás. Esta propiedad está en Sada, muy cerca de La Coruña, y es un sitio precioso, precioso, donde ella veraneaba y donde ella trabajaba. Y además, no solamente trabajaba, sino que tenía un jardín con rosas. Todos los días, antes de ponerse a trabajar, bajaba al jardín, cortaba una rosa y la ponía allí en su celda. Ella tenía una celda dentro del Pazo de Meirás. Y las musas venían a oler la rosa y a darle inspiración, que es lo que dan las musas. Bien. Con todo esto, Emilia quería que cuando muriera la enterraran allí. Y yo lo que quisiera es contaros por qué está enterrada aquí. Porque este no es su sitio, evidentemente. Resulta que Jaime, el hijo de Emilia, había tenido unos escarceos amorosos con una chica de pueblo y la dejó embarazada, y los hijos de soltera pues tenían un nombre muy feo y no tenían ningún derecho a nada. Las madres solteras menos, o sea, eso era como la escoria, ¿no? Y pasó el tiempo y el chaval creció y Jaime siempre se negó a reconocer que había tenido ese hijo. A todo esto llegó el año 36 y en el año 36, cuando empezó la guerra, el hijo natural, cuyo nombre no conozco, de Jaime Quiroga, era miliciano en la Segunda República y presentó una denuncia contra su padre biológico, una denuncia que entrañaba una venganza. Era la venganza, es mi padre y no me ha querido reconocer. Él mismo presentó la denuncia, él mismo al frente de un pelotón de milicianos se presentó en la casa donde estaba el padre, se presentó allí y tenemos una denuncia contra usted, síganos, para llevarle una checa, que es lo que hacía. Y él lo siguió, pero el hijo, el chico joven, el hijo de Jaime y de su esposa, que también se llamaba Jaime, tenía entonces 16 años, dijo eso de yo a mi padre no le dejo solo. Y por más que le dijeron que contra él no había nada, el chaval se empeñó, no, pues vamos. Y entonces el padre y el hijo fueron a parar a la Checa y allí en la Checa el mismo hijo natural fue el primero que le pegó el tiro a su padre. Fusiló a su padre y le pegó un tiro a su hermano, le pegó un tiro de forma que quedara herido y los demás milicianos creyeran que lo había matado para que se marcharan y el chico se pudiera marchar y librarse. Y ya cuando estaban saliendo todos los milicianos por la puerta, entonces se levantó o se incorporó para tapar la cara de su padre, para que no le vieran muerto, por respeto, ¿no? Y en ese momento el último de los milicianos que salía le vio levantarse, incorporarse, hizo lo que se hacía entonces, el tiro de gracia. Le pegó el tiro de gracia y ahí se acabaron los dos. Las únicas personas que quedaron de la familia de Emilia Pardo Bazán fueron la hija mayor que quedaba, Blanca, y la viuda de Jaime, madre del chico muerto, Manola. Fueron a La Coruña y no sabían qué hacer con el Pazo, les traía recuerdos, tenían mucha pena, no se veían capaces de abordar eso, de hacer el traslado de las tumbas, además estaba enterrado también el hijo y el marido, era muy complicado aquello. Pero la Diputación de no fue la Diputación, el gobernador civil de La Coruña se presentó, fue a verlas y les dijo que ustedes tienen aquí una propiedad muy bonita y nosotros estábamos pensando que como Franco ha nacido en Galicia y queríamos hacerle un regalo y les proponemos comprarles el Pazo. Y ellas lo pensaron, y que vamos a vender esta propiedad y tal, ¿para qué la queremos? Y entonces, no sé cuál de las dos, pero dijo, mira, al final Franco ha sido el que ha eliminado a todos los milicianos que nos han matado a nuestros hijos, a nuestro hijo y a nuestro marido, a mi marido, tu hermano. Y lo vendieron. Con ese motivo, Emilia Pardo Bazán ya no pudo ir a parar al Pazo de Meirás, ya no tuvo tumba allí, y estamos aquí porque los protagonistas de toda la historia que os acabo de contar están enterrados aquí, en la cripta, todos, uno detrás de otro.
Y yo estoy aquí, que estoy vivita y coleando, soy Ana Martos y soy la autora de este libro que se llama Biografía Canalla de Emilia Pardo Bazán. Y se llama Canalla porque es una biografía transgresora. Pero esto ya es otra historia. Esta manera de contarlo no tiene nada que ver con lo que cuentan los demás medios de comunicación, pero aún así se intenta adornar y se miente con el único fin de no parecer que se está dando la razón a la familia Franco, y se expone lo sucedido con unos gráficos ridículos y con un atisbo de romanticismo y compasión por parte de los que cometen el crimen, que nada tiene que ver con lo que realmente sucedió. Abril de 1909. El rey Alfonso XIII firmó la cédula que concedía la merced de hábito de la Orden Militar de Santiago al hijo de doña Emilia, don Jaime Quiroga y Pardo Bazán. El 8 de julio fue armado caballero de la Orden de Santiago en el monasterio de las Comendadoras de Santiago de Madrid. Ese mismo año se produjo una agresión de las tribus rifeñas a los trabajadores de las minas de hierro cercanas a Melilla. Esto dio lugar a la intervención del ejército español. Y doña Emilia escribía en una de sus crónicas en el diario La Nación de Buenos Aires la angustia que le producía saber que su hijo Jaime estaba participando en dicho conflicto bélico. Veremos si la guerra que me tiene sujeta en el retiro de mis torres, aguardando el correo y las nuevas del hijo Callasta, termina pronto. Su hijo Jaime formó parte de la famosa carga de Chardit, mandada por su cuñado, el teniente coronel José Cavalcanti. Posteriormente, ya en 1913, don Jaime volverá a alistarse como voluntario en la misma zona, pero ya con el grado de teniente. Una vez más, su madre, esta vez a través del periódico La Voz de Galicia, solicita a su director y buen amigo publique la siguiente reseña. Mi buen amigo, si no encuentra usted que es algo de exigencia maternal, le ruego que consagre una nota como usted sabe consagrarlas, a la marcha de mi hijo Jaime a la guerra. Como usted recordará, fue Jaime el primer voluntario de la guerra de 1909. Se portó, como también le ignora, y le hicieron de soldado raso, cabo, y luego teniente de la reserva gratuita. Al ver que se volvía a batir el cobre, lo ha dejado todo otra vez y allá se ha ido, destinado, a ruego suyo, a Tetuán, al regimiento de Vitoria 28 de Caballería, que acaba de figurar honrosamente en la acción de Laurien. Con estos antecedentes, nos trasladamos al 1 de junio de 1931. En el domicilio de don Jaime se produce una reunión a la que acudieron reconocidos monárquicos. Desde ese instante, don Jaime se convirtió en enemigo irreconciliable de la República. Un año más tarde es encarcelado en la Modelo de Madrid, sin que se conozca a día de hoy justificación alguna. El escritor gallego Francisco Camba, en su libro Madridgrado, dejó escrito para la posteridad el siguiente relato contado por su abuelo, íntimo amigo de don Jaime, que pudo contarlo gracias a que pudo salvar la vida por alistarse a una legión extranjera. El día 11 de agosto de 1936, Madrid era un caos. Los republicanos, que eran los miembros de los partidos políticos de izquierdas, Partidos Republicanos, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista Marxista-Leninista, asaltaron numerosas viviendas de la calle Goya, donde según ellos vivían los ricos, los señoritos, los que iban a misa y los fascistas. Iban vestidos con monos grises y un pañuelo rojo y negro, azul claro los socialistas. Armados con pistolas y fusiles, se dedicaron a allanar domicilios y llevarse detenidos a un buen número de personas. Posteriormente este hecho se conocería como la matanza de la calle de Goya. Llegaron al domicilio de Jaime Quiroga, que se hallaba junto a su hijo Jaime de 17 años. Este, al ver que se llevaban detenido a su padre, exigió que lo detuviesen también a él, sabiendo a ciencia cierta que se encaminaba hacia una muerte segura. Entre risas y empujones, fueron bajados de su casa e introducidos en un vehículo, acusados de ser el hijo de la condesa de Pardo Bazán, militar y cuñado del teniente general Cavalcanti, el héroe de la carga de Tasdir, uno de los colaboradores más eficientes que tuvo el teniente general Miguel Primo de Rivera y decidido partidario del bando de Franco.
Pero en aquella injustificada detención había algo más. Uno de los miembros de aquella partida era hijo ilegítimo y no reconocido de don Jaime, nacido de una relación extramatrimonial con una criada de servicio. Por tanto, uno de los verdugos iba a ser hijo y hermanastro de las víctimas. Jaime y su hijo fueron trasladados a la checa del Círculo de Bellas Artes, que se había creado a principios de ese mismo mes de agosto. El organigrama de una checa era el siguiente. Era una especie de prisión y juzgado por donde pasarían incontables madrileños cuya vida dependía del chequista de turno, que bien por simpatía o antipatía personal te enviaba a la muerte, a la cárcel o en alguna ocasión a la libertad. Ante el tribunal, el detenido era interrogado por medio de golpes, amenazas, insultos, con el fin de aterrorizarle para arrancar una confesión sobre sus creencias religiosas o políticas. Los interrogatorios no duraban mucho. En menos de media hora se llegó a juzgar a 15 personas. No se escribía ni se firmaba nada, pues normalmente ya estaba tomada la decisión de antemano. El detenido, sin ningún medio de defensa, tras el interrogatorio escuchaba la sentencia del supuesto tribunal. Los acuerdos de aquel tribunal apenas ocupaban una hoja de papel, en donde se hacía constar la sentencia. Una L mayúscula significaba libertad, pero si la L mayúscula iba seguida de un punto, eso significaba muerte. Entregando al reo a una de las brigadillas que lo introducían en un automóvil para pegarle 4 tiros, preferiblemente en lugares apartados del centro de Madrid. Una vez se encontraban en la checa, don Jaime Quiroga y su hijo fueron llevados ante el responsable máximo, Antonio Ariño Ramis, más conocido como Catalán. Este era un antiguo delincuente, un delincuente común, sin formación jurídica alguna. Padre e hijo fueron torturados. En esta ocasión no hubo interrogatorio, pues ya estaban condenados. De su estancia en la checa se encargaron los miembros de la conocida como Escuadrilla del Amanecer. A Jaime Quiroga le ataron colgándole de un gancho y a su hijo le sumergieron durante cierto tiempo la cabeza en un cubo lleno de agua. En ningún momento pidieron clemencia, ni contestaron a ninguno de los insultos y reproches que le realizaron. Esa misma noche fueron trasladados hasta la zona de la Bombilla y fueron obligados a bajar del vehículo y llevados a una zona donde ya se encontraban tirados varios cadáveres, con unos trozos de papel encima, cada uno de ellos, donde se podían leer frases como Juan por chivato, este perro ya no ladra más, o Luis por fascista. Entre el grupo de milicianos se hallaba el hijo ilegítimo de Jaime Quiroga, pero llegado el momento, no se atrevió a disparar contra su padre y mucho menos contra su hermanastro. El joven Jaime fue separado unos metros de su padre y a corta distancia, y antes de recibir un disparo que le hizo caer al suelo malherido, gritó «¡Viva España y viva Cristo Rey!». De seguido y entre las carcajadas de los que empuñaban las armas, su padre cayó fulminado de un tiro prácticamente a su lado, después de gritar también «¡Viva España!». El joven Jaime, aún con vida, al ver muerto a su padre, intentó incorporarse con intención de arroparle. No se lo permitieron. En aquel instante sonaron varios disparos que acabaron con la vida del valeroso muchacho que quedó tendido encima del cuerpo de su progenitor. La persona que ha facilitado estos datos es la misma que entrega las actas de defunción sobre este asqueroso crimen, las cuales afirma le fueron entregadas por un miembro de la familia Pardo Bazán en una de las visitas que en estos últimos años se han realizado al Pazo de Meirás. Francisco Camba también cuenta en su libro Madrid-Grado cómo en una ocasión fue detenido por las milicias y un tal Bustos lo lleva a ver unos recién fusilados con intención de amedrentarle. La conversación es la siguiente. Ya cerca de la ermita de San Antonio, que yo reconocí al recortar la luz de los faros su clara silueta, al pronto no vi nada más, pero Bustos extendió el dedo, haciéndome distinguir otros 2 cadáveres tendidos en cruz, uno sobre otro. Esto puede que te interese más. ¿Sabes quiénes son los 2 besugos que ahí tienes? Los conocía yo. Puede, paisanos lo sois. ¿Conocías a Jaime Quiroga? Pues Jaime Quiroga y su hijo. Pobre rapa de Jaime, lo de este me dio la pena natural, el infeliz chiquillo. ¿Qué edad podía tener?
Yo lo había visto años antes en Santiago, bajo la claraboya del Hotel España, con el mío a mi lado esperaba el almuerzo, y ante una mesa más grande, dispuesta para un banquete, un chicuelo aún de pantalón corto que discutía el menú, queriéndose cerciorar del punto de frescura del vino, con una petulancia graciosa y llena de simpatía. Cuando vi entrar a Jaime y que el chico le daba un beso, lo comprendí todo. Aquella manera de hablar la conocía yo mucho, era la petulancia adorable de su ilustre abuela, la condesa de Pardo Bazán, pobre criatura. A estos dos se los han apiolado no mucho antes de ir a verte a ti. Y toma nota tú, que escribes, pues estas cosas sentimentales siempre hacen su efecto. El chaval cayó primero, pero no debió dársele bien porque al ver a su padre tieso allá al lado, tuvo arranque para medio erguirse y cubrirlo con la gabardina que él llevaba por los hombros. Natural que no había acabado cuando otro descarga le da lo suyo, y por eso le tiese encima de él. Al día siguiente de este fusilamiento, el 12 de agosto, se produciría la matanza de los trenes de la muerte llegados desde Jaén a Madrid. Fruto de aquella acción por parte de milicianos anarquistas de Vallecas y el Pozo del Tío Raimundo, serán asesinados más de 300 presos. Después de oír esto, ¿a alguien le puede parecer raro que la viuda de don Jaime, doña Manuela Esteban Collantes, y la hija de doña Emilia María de las Nieves decidieran vender el Pazo de Meirás a la junta creada a tal efecto en 1938 en la provincia de Coruña, con el único fin de que estos le regalasen por suscripción popular de todos los coruñeses, no los gallegos como se dice hoy, la propiedad a Francisco Franco, para que éste eligiese su tierra como lugar de veraneo, como por cierto así hizo desde 1939 hasta 1975, año en que falleció? Es evidente que hay cosas que caen sobre su propio peso. Las únicas herederas de Pardo Bazán vendieron su propiedad al tiempo que sabían que iba a ser donada al jefe del Estado, que era del bando nacional al que pertenecían sus familiares asesinados. Y finalizo ya con la siguiente reflexión. Doña Emilia Pardo Bazán es la feminista más importante que ha dado este país. Hoy nadie osa criticarla, aunque su vida estuvo rodeada de críticas. Hace poco leí a una de estas feministas que hoy adornan este país decir que si doña Emilia viviría hoy, algunos le llamarían feminazi. No estoy para nada de acuerdo. Yo más bien diría que por escribir en español siendo gallega, como por cierto lo hicieron Valle Inclán, Camilo José Cela o Torrente Ballester, o incluso Rosalía de Castro y Álvaro Cunqueiro, que lo hicieron en las dos lenguas, por ser católica, por tener un nieto y un hijo torturados y fusilados por los republicanos, o por decir cosas como tengo en contra mí a todos los escritores y a todas las mujeres, o por decir cosas como si se hiciera un plebiscito para decidir si ahorcarme o no, la mayoría de las mujeres votarían que sí. Yo creo que más bien le llamarían facha. Pero la vida de doña Emilia está por encima de estas estupideces. Lo que hay que hacer es leer su obra y no opinar después de leer 4 artículos interesados en internet o después de ver este vídeo. Doña Emilia era católica y naturalista, lo cual nadie entendía. Escribía en castellano porque era su lengua y amaba Galicia porque era su tierra. Era en definitiva el ejemplo más palpable de que ser libre consiste en ser como uno quiere y no como te dicen que tienes que ser. Defendió a la mujer hasta la extenuación, pero no para tener más derechos que los hombres. Lo hizo para tener los mismos. Su posición social le permitiría el vivir bien y dedicarse a viajar y a disfrutar de sus posibles, pero ella prefirió entrar en polémicas y defender lo que creía que era justo, aunque le costara más de una crítica y más de un disgusto. Así se forjan los grandes protagonistas de la historia, en este caso, una de las mujeres más importantes de este país llamado España, doña Emilia Pardo Bazán.